Hola a todos, bienvenidos al canal Infocontacto Extraterrestre. En primer lugar, estoy muy agradecido a todos ustedes por estar de ese lugar y principalmente agradecerle a Mariano que me ha permitido estar en su canal de El Nuevo Tiempo. Estoy muy agradecido con Mariano por esa oportunidad que me ha brindado. Y debo aclarar que en realidad cuando estaba en el canal de Mariano, primero que estaba muy nervioso, principalmente porque salía en su salía por primera vez, ¿no?, en una entrevista públicamente. Y bueno, la realidad es que para mí fue una sorpresa, porque incluso hasta me había dormido, y él me llamó y bueno, y hago este video para agradecerle a Mariano esa oportunidad que me brindó, ¿no?, que es una oportunidad para mí valiosa. Creo que escuchan de fondo a mi gato Mico, ¿no?, que está quiere salir, que después que hable acá voy a ver si puedo dejarle espacio para que salga. No, y en realidad estaba muy nervioso en esa primera entrevista, honestamente, porque era la primera vez que yo daba la cara así públicamente, ¿no? Y la primera vez que hablaba o que expresaba mi experiencia, ¿tá?, como contactado. No fue fácil, porque cuando uno sale a contar la experiencia de uno, ¿no?, todo el proceso de uno, honestamente, contar toda la experiencia de uno, y al hacer ese repaso también hay cosas que fueron realmente muy fuertes y además fueron desagradables en ese momento, ¿no? Y pensar también que mucha gente se iba a enterar, o sea, iba a saber todo esto, ¿no? Y bueno, ahora que estoy más tranquilo y me animo a hacer este video para ustedes, para la audiencia, para la gente, bueno, de Infocontacto, y bueno, para toda la gente que está de ese otro lado. Y bueno, la realidad es que esto es un comienzo, ¿tá?, que en realidad no es tanto un comienzo, porque yo inicié todo este proceso de divulgación por octubre del año pasado, por ahí. Y bueno, y uno de los primeros casos que expuse al público, me animé a hacer una divulgación al respecto, es el caso de John y Mar, ¿no? Bueno, que John había confiado, ¿no?, plenamente en mi historia, en lo que yo había pasado, y después generamos un vínculo, yo y John es de España, generamos un vínculo bastante importante, y en una de esas él me cuenta, esperen un segundo que mi gato está tirando todas las cosas, ahora guarden, ahora volví. En una de esas John me cuenta lo que él le estaba pasando, ¿no? Y me cuenta que bueno, que su novia, su novia Mar, estaba atravesando un momento muy difícil, muy grave, y yo lo que hice fue, desde mi experiencia como contactado, fue tratar de ayudarlo y de aportarle
lo más que pude sobre esto, ¿no? Lo más que pude sobre esto. Estamos hablando de que, le hago un paréntesis, ¿no? Un gran paréntesis. Primero fue mi experiencia, o sea, como contactado, y después conocí toda la información y todo el resto de divulgaciones que se brindaban, ¿no? en YouTube y en Internet. O sea, quiere decir que no conocía nada de esto. Y ahí es cuando se ajustaron mis experiencias, ¿tá? Lo de Enki y todo eso se ajustó a mi experiencia física. No sé, me encontré con personas que hablaban justamente de esos seres que yo había conocido físicamente, ¿no? Entre ellos Anton Park, ¿no? Que también se ajusta bastante a mi experiencia física. Pero bueno, les contaba que John me pide esa ayuda por su novia Mar, y yo dentro de mi experiencia de contacto lo que hice fue, bueno, tratar de tener un contacto con ese ser que es Enki. Y tratar de que, bueno, que se podía hacer, ¿tá? por esa mujer que estaba grave, ¿no? Sin pedir, o sea, sabiendo que las reglas son que la pueden curar o no, ¿tá? Y bueno, y ahí sucedió algo maravilloso, ¿tá? Que después tomamos la decisión, ¿tá? Se tomó la decisión entre John y Mar de hacer una divulgación, ¿tá? Sobre ese caso al público, sin importar si a la gente le interesa o no le interesa, ¿no? Eso es lo de menos realmente, ¿no? O si la gente no cree. Yo no le pagué a John para que diga lo que dijo. Incluso había gente que había estudiado ese video y estudió las emociones de cada uno de los integrantes y se da cuenta que esa historia, ¿tá? No es una historia, sino que es un hecho real, ¿no? O sea que lo que se escucha en ese video, que lo tengo en mi canal, se puede corroborar que es totalmente cierto. Y yo siempre he tratado de publicar material con pruebas, ¿no? Quizás hay otros canales que no son contactados las personas y ponen cualquier cosa, cosas que por ahí carecen de un valor serio sobre este tema. Mi aporte siempre va a ser contundente, va a ser preciso, como aporte a lo que es la ufología, ¿tá? Eso es en primer lugar, ¿no? Siempre tratar de aportarle a la gente desde esta posición, ¿tá? Como contactado, un aporte que sea fidedigno, un aporte serio a la ufología. Si hay otros canales, ¿tá? Que se encargan de desinformar, de ridiculizar todo esto, o de generar paradigmas, ¿no? Desde una posición profética, ¿no? Que fueran los profetas de este nuevo siglo, de este nuevo tiempo, bueno, allá ellos, y lamento por esas personas que los siguen y que no analizan eso con un criterio lógico, ¿tá? Además, después tuve un grupo de gente que siempre traté de ayudarlos y tratar de aportarles el tema del contactismo, porque para mí sería egoísta, ¿tá? Ser el único que viva esta experiencia. Es algo muy egoísta y tampoco estoy para dar mensajes hiperproféticos, ¿no? a la sociedad, así que prefiero enseñar esto desde mi humildad y mi conocimiento, ¿no? Entonces enseñé a un grupo de gente que después dijeron que yo era un reptiliano y que conectaba con los grises, conectaba con, no sé, con los draconianos y demás. Gente que se basaba
o se basa o se fundamenta en una información sacada de otra fuente, porque ni siquiera son contactados físicos, ¿no? O sea, ni siquiera se basan en una fuente, ¿no? O sea, para mí, o sea, es como que yo me base en un libro para poder sentenciar o acusar a alguien que es contactado, ¿no? Es como que no tiene ni pie ni cabeza, porque esas personas no contactan, viven la experiencia, se aguantan los cojones, ¿no? Pidiendo esa experiencia, tienen el contacto físico, y en base a ese contacto profundizan y sacan las conclusiones si yo estoy mintiendo o no. Pero bueno, ¿tá? He dejado muchas pruebas, testimonios, y eso es lo más importante, ¿no? Que he dejado en mi canal lo poco, ¿no? Porque mi canal es recontra casero, comunico como puedo, a algunos les molesta como comunico, otros sienten que yo les transmito, no sé, una energía por ahí negativa, otros dicen que no. Bueno, transmito, hago mi divulgación con mis posibilidades y con las herramientas que tengo, o sea, ese celular, ¿no? Bueno, en ese momento que la gente estaba a full, estaban teniendo experiencias con la psicografía, estaban teniendo experiencias con confirmaciones, bueno, ahí la cabeza de cada uno, no sé qué imaginaron, que yo no sé qué cosa, y al final quedó todo eso en nada. ¿Tá? Pero por suerte aparecen personas que de alguna manera confían en mi aporte y en mi enseñanza, ¿no? Que siguen estando el firme, ¿no? Y que en ningún momento, cuando fueron a contactar o recibieron una confirmación, no vino una nave reptiliana y los partió al medio. Eso no pasó porque incluso en el caso de Claudia sigue viva y nadie se la comió. Esa es la realidad, ¿no? Disculpen el sarcasmo. Pero es así, no pasó nada, Claudia sigue viva y toda la gente que ha tenido confirmaciones y que ha logrado ver los avistamientos siguen con vida. Lo que pasa es que hay una enorme campaña de desinformación y ridiculización, ¿tá? Sobre este tema, ¿no? Se busca siempre ridiculizar y dejar todo esto como, ¿no? O generar una especie de paranoia. Por eso para mí un ejemplo que les doy, que para mí es valioso, es el ejemplo de la película que algunos habrán visto, que es la película La Aldea, ¿no? Es una película que refleja lo que yo quiero decir, ¿no? Que es un grupo de gente que no sale de esa aldea porque hay unos cucos, hay unos bichos que están en torno a esa aldea, ¿no? Entonces la gente no sale por miedo de esos bichos. Y bueno, y en esta sociedad hay algo de eso. Digamos que en esta sociedad hay algo de eso, ¿no? Estamos en una aldea, ¿tá? Donde aparecen películas, ¿no? Que hablan, no, porque si vienen los aliens se van a destruir todo, ¿no? Y aparecen películas como el Día de la Independencia, la Guerra de los Mundos, y no es así, ¿no? Es más el contacto extraterrestre, lo más próximo a lo que es el contacto extraterrestre se refleja en la película La Llegada, ¿no? Para mí esa película, por mi experiencia personal, refleja lo que es el contacto, ¿no? Una nave que está suspendida, está gravitando en la Tierra y los científicos no saben lo que es, ¿no? No saben, miran eso y nadie sabe lo que es, ¿no? Y aparecen unos seres enormes en su interior y nadie sabe tampoco ni cómo comunicarse con ellos. Bueno, eso refleja a la perfección lo que es un contacto, ¿verdad? Por experiencia propia, ¿no? Por toda la simbología. Y pienso que ese director tiene alguna noción o quizás sea contactado, eso no lo sé. ¿Y por qué la decisión de enseñar?
lo que es el contacto. Pues me parece que hay contactados que parece que, bueno, que son ellos los que hablan, dan un mensaje hiperprofético a la sociedad y como que la gente tiene que escuchar a ver lo que les dicen, el mensaje, y son mensajes a veces largos y que carecen incluso de información científica, que carecen de un contenido serio y sin base, ¿no? Y la gente siempre está de ese lado escuchando, ¿no? Y no puede contactar y no sabe exactamente qué significa, entre un montón de cosas más. Bueno, eh, decirles que, que le agradezco a Mariano, lamento la entrevista que no la pude hacer con la comodidad que hubiese deseado hacer esa entrevista porque estaba muy nervioso. A mí las cámaras no, en sí no me gustan, o sea, no me gusta salir en cámara y eso suma quizás en mi contra, ¿no? Pero la gente, quizás Mariano fue más sensible y se dio cuenta que, bueno, que traté de hablar desde mi corazón, desde mi experiencia, y esa es lo que vale y esa es la realidad, ¿no? Desde mi buena fe, como he dicho siempre. Y estoy recontra agradecido con él por esa difusión que hizo, y esa difusión que hace con mucha gente que entrevista, y permitir que mi divulgación llegue a más gente. Así que bueno, hago este video también para agradecerle a él. Y después tengo muchos temas que voy a profundizar, temas específicos, ¿tá? Como, no sé, bueno, ayer, como tengo tantos casos y experiencias de personas que ayudo o que trato de aportarles desde mis posibilidades, ayer justamente se dio que hice una videollamada con Nicolás, un amigo que quiero mucho, que le mando un saludo, que es una excelente persona, y le estuve explicando lo que es la canalización y lo que es la sanación desde la quinta dimensión, y bueno, cosas como esas, y lo mismo con una chica que también estuve ayudando en el día de ayer, que tenía un problema emocional. Después voy a hacer quizás videos hablando sobre el tema de la energía, ¿no? Que es un tema interesante. Y entender lo que es todo este tema de que, por ejemplo, como base, para que ustedes entiendan que nosotros somos seres de quinta dimensión. Esa es la posta. Somos seres de quinta dimensión. Más allá de que alguien diga, no, que vos antes eras un militar, no sé de dónde, o que eras un soldado, no. Más allá de eso, eso me parece que sigue perteneciendo a todo este sistema Matrix, ¿no? Este sistema de creencias que como que el ser humano tiene que siempre nacer y volver a nacer para aprender una lección, ¿no? Nadie, sería una locura pensar que alguien nace para enfermarse, para morir. O sea, tendríamos que ser masoquistas, digamos, ¿no? Para pensar de esa manera, ¿no? Esa es la realidad. O sea, tenemos que ser ya seres enfermos que nacemos para morir o nacemos para enfermarnos, ¿no? O sea, lo que pasa que esa es la desinformación. Y lo que quería decir es que mi objetivo es, o la filosofía se podría decir de mi aporte, es justamente conocernos como seres íntegros, ¿no? Desde nuestra propia esencia, de que somos realmente seres de quinta dimensión, que decidimos experimentar una vida física y que quisimos, y tenemos que darnos cuenta del propósito que tenemos en esta vida. Pero bueno, para no extender más esto, eso lo haré en otra oportunidad, hablaré sobre eso,
sobre lo que somos en esencia, que la base es esa. Y la otra cuestión es que quiero aclarar es que yo considero que en esto tenemos que ser lo más analíticos posible, ¿no? Analizar, ¿no? Porque no fanatizarse, no decir, no generar una energía que sea densa, negativa, ¿no? No, porque estos son reptilianos, porque esto es tal cosa, porque esto es lo otro. O sea, generando una densidad sin darnos cuenta que es un absurdo, ¿no? Caer en ese tipo de cosas. Y hay mucha gente que toma mucha desinformación para después acoplarla a ella, a sí mismo, a su pensamiento, y después ahí vomitar toda clase de estupideces y de cosas que lo que generan es, o fomentan, es mayor división y mayor desigualdad, ¿no? Entre todos nosotros. Bueno, simplemente decirles que gracias por estar de ese lado. A los que no sabían, se pueden fijar en el canal El Nuevo Tiempo, el canal de Mariano, que es mi primera entrevista. Disculpen que no fue, que hubieron muchas trabas ahí, incluso habían cosas que, había interferencias, que incluso Mariano se dio cuenta que había interferencias hasta en el sonido y demás. Y bueno, son cosas que pueden pasar, ¿no? Así que bueno, y agradecerle a Mariano todo su aporte. Es un tipo muy profesional. Desde el primer momento que hablé con él, es alguien muy profesional, muy serio. Y le agradezco mucho esa oportunidad de permitirme que mi divulgación, no sé, llegue a más personas. Así que simplemente eso, gracias. Y gracias por estar ahí. Si quieren se pueden suscribir o mandarme un mail y contarme su experiencia, lo que ustedes quieran, ¿no? Les dejo un abrazo y que pasen muy bien.